Como ya vieron en su revisión del ciclo del nitrógeno, ninguna forma de vida conocida podría vivir sin este elemento, porque forma parte de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos. Sin embargo, la contaminación por nitrógeno es un factor muy importante en la degradación de muchos ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, y es una de las principales causas de la actual pérdida de biodiversidad a escala mundial. Antes de la revolución industrial, el nitrógeno reactivo se originaba a partir del nitrógeno por dos procesos, uno relámpagos y la otra por fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno reactivo no se acumulaba en el ambiente porque existía un equilibrio entre el nitrógeno que fijaban los organismos biológicamente y el proceso de desnitrificación. Sin embargo, en las últimas décadas, el nitrógeno reactivo se está acumulando en la naturaleza como consecuencia de las actividades humanas relacionadas a la quema de combustibles fósiles, y esto se dio pues a partir de la revolución industrial y se incrementó a partir de mediados del siglo XX con la llamada Revolución Verde, que ocasionó el uso de fertilizantes nitrogenados de tipo sintético y que ha llevado al incremento de cultivos como de leguminosas, principalmente el frijol y la soya. Lo que les presento en la imagen donde hay como unas raíces son las asociaciones que se dan entre las raíces de las leguminosas y bacterias, que son bacterias nitrificadoras, aunque son muy buenas para eh, la producción de alimento, pues también fijan una mayor cantidad de nitrógeno al momento en que nosotros estamos desarrollando estos cultivos para el consumo humano. Y por tanto, como seguimos necesitando alimento, pues esto seguirá siendo un problema en el futuro cercano, sobre todo en los países como es México, donde no se cuentan con legislaciones ambientales que estén bien elaboradas. Y desafortunadamente, pues lo mismo pasa con países que están sobrepoblados, como son China y la India. Y viendo este proceso de cómo ha ido evolucionando la acumulación de nitrógeno antropogénico en el ambiente, tenemos esta gráfica donde vemos a partir de la Revolución Industrial 1860 y cómo ha ido aumentando. Tenemos en color azul el nitrógeno que es producto de la quema de hidrocarburos y en color naranja el nitrógeno que es producto de otros procesos antropogénicos. En color verde es el nitrógeno que es producto del cultivo de leguminosas y en color negrito exclusivamente de combustibles fósiles. Entonces, los dos que se han disparado enormemente es uno, el de hidrocarburos, y el otro, el nitrógeno de otro tipo de productos antropogénicos. Se ve claramente cómo es a partir de la década de 1950 cuando empieza el aumento y a partir de entonces no ha disminuido. Y en los otros mapas que les estoy presentando, uno es de 1950 y vemos unas partecitas donde ya nos marca que está el incremento del nitrógeno, que es justo lo que coincide con nuestra gráfica. Esto les quiero aclarar que lo tomé de dos trabajos diferentes y pues bueno, estos obviamente coinciden los resultados. Para 1993 vemos cómo este problema del nitrógeno se está notando más en la parte de África, en algunas partecitas de Europa, y ya lo tenemos muy bien marcado en la parte de Norteamérica y ahí pues en la parte de Brasil. Pero se tienen estimaciones que esta tendencia continúe y que para el 2050, con esta producción que vamos a tener de alimentos y uso de fertilizantes nitrogenados y también pues por continuar usando los combustibles fósiles, esta contaminación por nitrógeno va a ser cada vez mayor. El proceso de industrialización del nitrógeno se desarrolló por dos investigadores, Haber y Bosch. Y Fritz Haber, que es el que tenemos aquí en la imagen, recibió el Premio Nobel de Química en 1918 por desarrollar la síntesis catalítica del amoníaco a partir del dihidrógeno y el dinitrógeno atmosférico en condiciones de alta temperatura y presión.
Al mismo tiempo, pues Bosch estaba realizando algo semejante y entonces se industrializó y se le nombró el método Haber-Bosch. Y pues eso solucionó los problemas de la agricultura a escala mundial, porque fue posible producir fertilizante de manera industrial, sin necesidad de depender de desechos orgánicos como el estiércol. Al principio, obviamente, pues fue una historia de éxito, ya que gracias a los fertilizantes inorgánicos, la producción mundial de alimentos se disparó. Esta es una de las razones por las que la población humana ha crecido tanto recientemente y que se ha multiplicado por 6 en tan solo 100 años. Sin embargo, para mantener este ritmo acelerado de crecimiento, también fue necesario aumentar la producción de fertilizantes y el uso de combustibles fósiles. Y es así como comenzaron los problemas de sobrepoblación, calentamiento global, pérdida de biodiversidad, contaminación y cascada de nitrógeno, entre otros. Entonces, pues tenemos que en las zonas agrícolas se libera por una parte amoníaco, NH3, óxido nitroso, N2O y óxido nítrico, NO, que van a la atmósfera, y por otra parte los nitratos, que es el NH3, y estos pueden llegar a los acuíferos. El óxido nitroso y el óxido nítrico, pues también son compuestos volátiles que pueden producir un aumento de la concentración del ozono troposférico. En el ciclo anterior, el ciclo del oxígeno, hablamos de la alteración y del hueco en la capa de ozono, pero estábamos hablando del ozono estratosférico, que es aquel que protege la Tierra de la radiación solar y que surgió a principios de la evolución del planeta Tierra. Sin embargo, el ozono en el cual reacciona el nitrógeno es el ozono troposférico, y este ozono es un ozono que es ocasionado por contaminación humana, y esto pues perjudica la salud al medio ambiente. Y cuando escuchamos que dicen cuántas partículas de ozono hay, se refieren al ozono troposférico, es decir, el que está en la troposfera. Y pues lo que puede hacer esto es que nos va a dañar tanto a la salud humana, pero también va a intensificar el efecto invernadero. Y como les comentaba, vamos a ver un tema especialmente de gases de efecto invernadero, y por eso nos vamos a platicar más de ese tema aquí. Bueno, por otra parte, el amoníaco reacciona con ácidos que están presentes en la atmósfera, entre ellos el ácido nítrico, que es resultante de las emisiones de óxido de nitrógeno, lo que produce un aerosol fino que se desplaza a largas distancias, depositando nitrógeno reactivo a muchos kilómetros de su fuente de origen. Y bueno, ¿qué es eso que estamos viendo ahí? Pues justamente el humo que viene de los tubos de escape tan comunes en nuestro país, es este contaminante nitrogenado en forma de aerosol que no sabemos, aún no hemos trazado hasta dónde va a llegar su contaminación. Por otra parte, la deposición de nitrógeno oxidado y de nitrógeno reducido, pues puede producir eutrofización de los sistemas acuáticos. De la eutrofización también vamos a hablar cuando hablemos de las modificaciones en el ciclo del fósforo. Bueno, la eutrofización provoca un incremento en la producción de las plantas y las algas acuáticas, lo cual hace que se reduzca la cantidad de oxígeno que hay en la parte del fondo de los cuerpos de agua. Y esto ocasiona la muerte de algunos organismos, sobre todo pues de los bentónicos, de los que viven en el fondo. Y eso hace que se altere la cadena trófica y por tanto disminuye la biodiversidad en los ecosistemas. Además, pues este compuesto también puede ocasionar acidez en los suelos y cambios en la composición de las especies y en la calidad del agua. Entonces vamos a hablar más adelante en el ciclo del fósforo sobre este proceso de eutrofización, pero aquí vemos que son estos dos, tanto el nitrógeno como el fósforo, los que cuando se incorporan al agua, y entonces aquí ya vemos también afectación en el ciclo del agua, pues van a permitir una mayor floración de los organismos que van a crecer mucho, van a quedar todos en la parte de arriba del cuerpo de agua, van a absorber todo y no van a dejar que pase la luz hacia el fondo, no van a dejar
que los organismos del fondo tengan oxígeno, porque así como van creciendo y van viviendo, se mueren y se van al fondo. Y cuando tenemos una gran cantidad de organismos muertos, empiezan a descomponerse y empiezan a usar el oxígeno para esta descomposición. Pero pues eso no es todo, sino que también el nitrógeno que se le pone a los campos de cultivo, del cual únicamente se utiliza el 10%, o sea que del 100% que se le pone a un cultivo, se han hecho cálculos y el 10% lo usa el cultivo y el 90% se pierde por lixiviación, es decir, por lavado. Esto pues ocasiona el aumento de nitratos en las aguas subterráneas y superficiales y eso pone en riesgo nuestra salud humana porque el agua que se considera potable puede quedar contaminada por nitratos y también provoca cambios en los sistemas acuáticos. Entonces, ahora la medida de nitratos es algo que se toma para poder estudiar la calidad del agua. Y lo que tenemos es que como producto de la agricultura se libera amoníaco, óxido nitroso, óxido nítrico y nitratos. Los nitratos son los que pueden lixiviarse e irse hacia las aguas subterráneas o hacia las aguas superficiales y contaminarlas, mientras que por la parte de los combustibles fósiles se libera óxido nítrico y nitratos. Y bueno, ¿qué pasa con este nitrógeno? Antes de que se vaya a la atmósfera, se puede quedar almacenado en los suelos o en las rocas y posteriormente ya este nitrógeno es liberado e incorporado nuevamente hacia la atmósfera. De algo que vamos a hablar cuando hablemos de las modificaciones al ciclo del azufre, pero que aquí también lo voy a mencionar, es estos óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son gases de efecto invernadero, pero como son óxidos, la reacción que ocasionan, además de este aumento de temperatura, pues también nos van a ocasionar una acidez. ¿Y qué va a pasar con esta acidez atmosférica? Pues que vamos a tener lo que llamamos lluvia ácida y entonces aquí vemos el NO2, que es óxido de nitrógeno. Muchas veces lo que se hace es que se pone NO, como vemos aquí junto al auto NOx, y los dióxidos de sulfato, que son los que van a originar que haya un pH bajo en el agua y en la lluvia que cae hacia la parte de la tierra. Pero como les comentaba, esto lo vamos a ver dentro de la parte de las modificaciones del ciclo del azufre. Únicamente pues es para seguir viendo aquí cómo se modifica. Y si hemos visto, nuevamente tenemos presente el oxígeno en varias de estas fórmulas y por tanto pues son alteraciones también al ciclo del oxígeno. Y entonces pues aquí hay un resumen de las descargas antropogénicas del nitrógeno. ¿De dónde vienen? Bueno, pueden venir, aquí nos representa de las aguas de las municipalidades, o sea, de las aguas que se generan de las descargas de las casas, ¿no? Aquí no están tomando las industrias, junto está la parte de las industrias y que van a ir cargadas de nitratos y fosfatos. Por otra parte, pues también tenemos los compuestos nitrogenados que provienen de las fábricas y de los autos, pero también tenemos una escorrentía natural de nitratos y fosfatos que vienen de la naturaleza, pero también de las que provienen de las granjas y de las áreas de cultivo. Y por otra parte, de aquellas que provienen de los materiales de construcción. Y pues además también de los procesos de minería, de construcción y de cuando se tiene un mal uso de los suelos. Finalmente, pues tenemos los óxidos de nitrógeno que se pueden disolver a través de la ingeniería de combustión en algunas fábricas. Y si eso se mezcla con el agua, pues es cuando tenemos todas estas modificaciones que se van agregando a los ecosistemas. Y pues aquí hay un mapa donde les muestro la contaminación global que se da por dióxido de nitrógeno. ¿Dónde vemos que está? Bueno, aquí vemos áreas muy marcadas. Uno es en la parte de China y ahí se debe a que tienen una gran cantidad de población y también una gran cantidad de industria. En la parte de Europa se debe principalmente a la industria, mientras que en la parte de África se debe a la gran cantidad de personas
que viven ahí. Finalmente, pues lo que podemos hablar sobre la contaminación por nitrógeno es que esta contaminación está relacionada al progreso de las sociedades humanas modernas. Y pues el ciclo del nitrógeno tiene como principal reservorio a la atmósfera y pues también es la principal fuente de alteración, junto con las fracciones inorgánicas y orgánicas de nitrógeno reactivo que contaminan los ecosistemas, ocasionando pérdida de biodiversidad que afecta a todos los niveles tróficos y grupos biológicos, lo que a su vez puede afectar la funcionalidad de los ecosistemas y su capacidad para mantener el suministro de servicios ecosistémicos de los que a su vez pues depende el progreso de la sociedad.